En este vídeo vamos a ver la tasa de variación media de una función entre dos puntos. Esto os va a resultar nuevo, pero no es algo complicado. Fijaros, en primer lugar vamos a ver lo que vamos a necesitar para calcular esto. Vamos a necesitar una función y luego vamos a necesitar dos puntos, A y B. ¿Vale? Necesitamos una función y dos puntos A y B. Estas tres cosas las conoceremos, ¿vale? Luego A y B pues serán dos valores. Por ejemplo, pueden ser 1 y 7 o 0 y 8. Lo que sí es que la A tiene, vamos a suponer que sea más pequeña que la B, ¿vale? El punto A sea más pequeño que la B. Entonces, la tasa de variación media se denota de esta forma. La tenemos que denotar nosotros de esta forma. TVM. Ahí las iniciales de tasa de variación media. Y entre unos corchetes ponemos la función y los dos puntos. Vale. ¿Qué es la tasa de variación media? Es la pendiente de la recta secante a la función que pasa por AF de A y BF de B. Entonces, tenemos una recta secante que pasa por dos puntos AF de A y BF de B. ¿Por qué se llama secante? Porque corta a la función, ¿vale? Corta la función en esos dos puntos, en el punto AF de A y BF de B. Pero la tasa de variación media no es esa recta, es la pendiente de esa recta. Vamos a entender esto un poco mejor con una imagen. Vale, aquí tenemos una función. Vale. Ok. Pues vamos a interpretar qué sería la tasa de variación media. Esta función vamos a llamarle f. De esa función f en los valores, por ejemplo, 0 a 2. ¿Vale? Pues fijaros. Los valores que nos dan son para la x. Entonces tendríamos el valor 0 y el valor 2 que coincide con donde pasa la función. Vamos a hacerlo con 4 mejor que os quede más claro. Tenemos 0 y 4 para la x. Vale, la recta secante nos tenemos que ir a f de a. Como ahora es 0, 0 y la imagen de 0. La imagen de 0 es desde el punto que nos han dado, buscar la imagen que tiene la función. Sería el punto este que voy a pintar en amarillo. Y la f de 4 sería este punto que tenemos ahí. Esos son los puntos AF de A y BF de B, ya con nuestros valores 0F de 0 y 4F de 4. Por esos dos puntos podemos hacer pasar una recta, ¿verdad? Y esa recta es secante a la función, corta a la función. Pues esa recta tiene una determinada pendiente. ¿Cómo podemos calcular la pendiente de una recta? Pues muchas veces hemos creado un triángulo usando un triángulo rectángulo usando los dos puntos que tenemos. Vale, pues fijaros, la pendiente será lo que crece o decrece entre lo que avanza. Esto ya lo hemos hecho varias veces. Lo que crece, en este caso, ¿cuánto ha sido? Pues 1, 2, 3 y 4. Ha crecido 4.
y A avanzado 4. Pues entonces, ¿cuál será la tasa de variación media de la función en ese intervalo? Los 4 que ha crecido entre los 4 que ha avanzado. ¿Vale? Si en vez de un crecimiento se hubiera creado un decrecimiento, pues entonces tendríais que ponerlo, en vez de positivo arriba, tendríais que ponerlo negativo, pero sería exactamente igual. Y esto sería 1. Si lo hacemos con otros valores, vamos a hacer la tasa de variación media de la función f entre menos 3 y 0, ¿vale? Aquí siempre el más pequeño y luego el mayor. Pues fijaros, ahora tendríamos menos 3 y 0. Buscamos sus imágenes y estarían aquí y aquí, ¿vale? Buscar la imagen de los valores que nos da en la función. Unimos esos dos puntos y ya tenemos la recta secante. Pero lo que queremos no es la recta secante, sino la pendiente. Tenemos entonces que crear el triángulo rectángulo que hemos dicho, en el que hay un avance de 3, desde menos 3 a 0 hay un avance de 3, y hay un decrecimiento también de 3. ¿Vale? Ahora lo que hay en vez de un crecimiento es un decrecimiento. Entonces, en vez de poner 3, ponemos menos 3. Y ponemos lo que avanza, que es 3. Y esto sería entonces menos 1. ¿Vale? Han salido 1 y menos 1, pero podrían ser cualquier valor, no tienen que ser 1. ¿Vale? Fijaros que cuando decrece, pues tenemos que ponerlo negativo, porque la pendiente de algo decreciente es negativa. Entonces, fijaros una cosita, cuando la tasa de variación media sale negativa, la función en ese tramo que ha hecho ha decrecido. Cuando ha salido positiva, que ha sido en la anterior, la pendiente de la recta secante nos ha indicado que la función ahí ha crecido. Cuando ha salido negativa nos ha indicado que ha decrecido, y cuando ha salido positiva que ha crecido. Pero claro, hay que tener un poco de cuidado con esta interpretación, porque si yo uso desde menos 2 hasta 4, fijaros, ahí la función nos sale, o la recta de la pendiente de la recta secante nos sale positiva. No sería que la función ha crecido, pero claro, la función ha crecido en ese intervalo. Pero claro, ha habido tramos en los que ha decrecido, como el primero, y luego tramos en los que ha crecido. La idea es que ha crecido más de lo que ha decrecido, pero ya ahí no podemos solo decir que ha crecido, porque como veis, ha crecido en términos absolutos, pero tiene instantes en los que decrece e instantes en los que crece. Pero bueno, quiero que esto vaya sonando para luego, cuando estéis en bachillerato, el tema de derivadas se os va a hacer bastante... Se os puede facilitar un poco si esto lo tenéis claro. Vale, ahora lo que me interesa es sacar una fórmula para la tasa de variación media, que no solamente nos quedemos en estos gráficos. Entonces, vale, vamos a dar una gráfica de una función que yo voy a representar yo mismo. Y bueno, pues fijaros, tenemos una función que es la que pinta en negro, y luego pues vamos a tener dos valores, el valor A y el valor B, ¿vale? Ahora los ponemos aquí indeterminados, como que pueden ser cualquier cosa. Para obtener la fórmula, pues los queremos indeterminados. Vale, este es el punto A, F de A, y este es el punto B, F de B. Entonces, claro, lo de F de A es la altura a la que está la I, ¿vale? Es esta altura, y F de B es esta altura,
¿vale? Perfecto. Si creamos el triángulo rectángulo que hemos dicho, pues vamos a ver cuánto vale esto de aquí. La base, si os fijáis, lo que voy a pintar en verde vale B. Y lo que voy a pintar en amarillo vale A. ¿Verdad? Entonces, lo que voy a pintar en morado es lo verde, que vale B, menos lo amarillo, que vale A. Nos quedaría ver el crecimiento que ha tenido la función. Que lo voy a pintar en naranja. Vale, si os fijáis, si pinto en verde, esto que está pintado en verde tiene valor f de b y esto que pinto en amarillo tiene valor f de a. Entonces esto naranja será lo verde, que es f de b, menos lo amarillo, que es f de a. Vale, ¿cuál es entonces la tasa de variación media de la función entre dos puntos a y b de manera general? Pues si os fijáis, la altura, lo que crece o decrece la función será f de b menos f de a, y lo que avanza la función será b menos a. Esta sería la fórmula para calcular la tasa de variación media de una función entre dos valores a y b. ¿Esto para qué sirve? Pues puede ser que no tengamos la gráfica de la función, sino que tengamos una fórmula. Por ejemplo, x cuadrado menos 5. Y nos pidan la tasa de variación media de f entre 1 y 3, por ejemplo. Entonces utilizamos la fórmula, que es f de b. El papel de b lo hace 3 y el papel de a lo hace 1. Tendríamos entonces f de b, que es f de 3, menos f de a, que es 1, partido b, que es 3, menos a, que es 1. Nos faltaría entonces calcular f de 3 y f de 1. ¿Cómo calculo f de 3? Pues usando la fórmula que me han dicho. ¿Veis? No tengo que representar, puedo utilizar la fórmula. F de 3 es 3 elevado a 2 menos 5. Entonces 9 menos 5, que es 4. Y f de 1 sería 1 al cuadrado menos 5. Que esto es menos 4. Entonces, fijaros. F de 3 sería 4 menos f de 1, que es menos 4. ¿Vale? Lo ponemos entre paréntesis. Y 3 menos 1. 4 menos menos 4 es 4 más 4, que es 8. Y 3 menos 1 son 2. La tasa de variación media es 4. Ha salido positiva, por tanto ahí la función en absoluto pues ha crecido. Hacemos otro ejemplito más que os quede claro. La tasa de variación media entre menos 3 y 0. De la función f, se me ha olvidado, entre menos 3 y 0. Vale, pues sería, ahora el papel de b lo hace 0, el papel de a lo hace menos 3, ¿vale? La b siempre sea el número más grande. Sería f de b, que es 0, menos f de a, que es menos 3, partido b, que es 0, menos 3, que es menos b, que es menos 3. Esto es a menos b. Vale. El denominador ya lo tendríamos porque 0 menos menos 3 es 3. Si el denominador sale negativo, malo. Eso significa que no habéis ordenado bien los números o que no lo habéis hecho bien. Así que el denominador de siempre positivo. Nos faltaría hacer f de 0 y f de menos 3 con la función que tenemos. F de 0 es 0 al cuadrado menos 5, que es menos 5. Y f de menos 3 sería menos 3 elevado a 2 menos 5. Que esto es 9 menos 5, que es 4. Tendríamos entonces menos 5, que es f de 0, menos f de menos 3, que es 4.
tenemos entonces menos 9 partido 3, que esto es menos 3. Y la función, pues en este tramo de menos 3 a 0 habrá decrecido de manera absoluta. En este caso, además, decrece y crece en estos dos casos en todo el intervalo que hemos puesto, pero no tendría que ser así. Simplemente que la función pues ha crecido o ha decrecido de manera absoluta, pero dentro de esos intervalos que ponemos puede haber allí un crecimiento y decrecimiento, aunque por regla general crezca. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Lo dejaré junto con unos cuantos ejercicios para que lo practiquéis. Cualquier duda me preguntáis. Un saludo a todos.